Amén. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio con este servicio de júbilo y de alegría. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Fuiste a la cruz. Cántele a Dios, aplauda sus manos, cante con libertad en esta tarde. Amén. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me salvaste tú a mí. Veo el antes y ahora soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición cantarle al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Él fue a la cruz por nuestros pecados. Vamos a ponernos de pie en este día. Vamos a levantar nuestras manos en adoración a Dios y vamos a cantar esta alabanza de oración que se llama En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, dice esta alabanza. Cántela a Dios, levante sus manos, cierre sus ojos y cántela al Señor con todo su corazón y venga delante de Él, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza,
adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, en esta tarde vamos a seguir adelante y vamos a orar por algunas necesidades, ¿verdad? Estamos orando principalmente por esta situación, esta contingencia, ¿verdad? Mundial, nacional. Vamos a orar principalmente por nuestra nación. Vamos a orar que Dios traiga protección, ¿verdad? Vamos a orar para que esto se detenga, ¿verdad? Lo más pronto que se pueda. Oremos por nuestras autoridades, nuestros presidentes, que Dios les dé sabiduría para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Para que se pueda, amén, controlar todo esto. Vamos a orar en esta tarde también por nuestro compañerismo, nuestros líderes, pastores, evangelistas, misioneros. Oramos también por las iglesias, ¿verdad? Que prácticamente cada iglesia está en su casa. Estamos orando verdaderamente que todo esto, como dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que estamos enfocados en eso, creyendo que todo esto va a resultar para bien. Vamos a orar juntos, vamos a orar y creer a Dios por cada familia, cada creyente que está en sus casas, ¿verdad? Resguardado. Vamos a orar también por todas aquellas personas que están en los hospitales, en las clínicas, internados. Vamos a orar, amén, que la mano de Dios sea sobre ellos. Y vamos a orar también en este día que Dios traiga finanzas, ¿verdad? Que Dios se mueva poderosamente y podamos salir también, en verdad, de todo esto en victoria, en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por nuestras familias. Vamos a poner delante de Dios cada una de estas necesidades. Hay muchas, vamos a ponerlas delante de Dios. Recordemos que su gracia es grande, su poder es grande. Dios, amén, no está ausente de todo esto que está pasando. Vamos a orar juntos. Tú que estás, amén, mirando este video, yo te invito a que platiques con Dios, pídele a Dios por tu necesidad, cualquiera que sea, física, espiritual o económica, cualquiera que sea tu necesidad, pídele a Dios por esa necesidad que tengas. Dios te va a ayudar, Dios te va, amén, va a escuchar tu oración. Así es que en este día vamos a orar juntos, vamos a orar también por el mensaje, ¿verdad? De este miércoles, que Dios traiga dirección, amén, a nuestras vidas, que Dios traiga dirección a aquellas personas que también estarán escuchando, ¿verdad? Este mensaje, este sermón. Vamos a orar juntos en este día, que Dios, amén, nos ayude, gloria al Señor. Levanta tu voz, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre celestial, una vez más, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice, Dios, este servicio, Dios, tu palabra, Señor, Dios, en el nombre de Cristo. Toca los corazones que estarán, Dios, escuchando, mirando este video, Dios. Clamamos a ti por nuestra nación, Señor, poderoso. Frena esta pandemia, Dios. Clamamos también por cada una de las naciones que están siendo azotadas por esta pandemia, Dios. Trae dirección a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos. Dale sabiduría, Señor, poderoso, para que puedan tomar, Dios, control de esta contingencia. Bendice nuestro compañerismo, la Casa del Alfarero a nivel mundial, nuestros líderes, pastores, evangelistas, misioneros, cada persona que está escuchando este sermón, este servicio. Dios, extiende tu mano sobre cada una de sus necesidades en esta hora. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Muy bien, vamos a seguir adelante, ¿verdad? En esta tarde vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Mientras usted abre su Biblia, si usted tiene su Biblia ahí, en el libro de los Salmos, Salmo 19, los anuncios que pues son las indicaciones que hemos estado escuchando, ¿verdad? A través de nuestras autoridades, nuestros gobiernos. Es muy importante seguir las indicaciones, ¿verdad? Hay que cuidarnos mucho. No hay que darle cabida, ¿verdad? A esto. Sabemos que Dios nos guarda, Dios nos protege, pero también tenemos nosotros que
acatar las órdenes. Entonces, permanezca usted, ¿verdad?, en su casa lo más que se pueda y cuidarse, sana distancia, lavarse las manos, ¿verdad? Todo eso es muy importante, no abrazos, besos o saludos de manos, cuidarse. Hay que estar orando también, usted como creyente, ¿verdad? Esté orando todos los días, ¿verdad? Esté usted leyendo la Biblia, esté usted llenándose las cosas de Dios, no se llene mucho de noticias negativas para que no le afecte eso, y vamos a estar, amén, llenándonos de las cosas de Dios, que es lo que nos va a ayudar, nos va a fortalecer en estos tiempos. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Comencé a predicarles una serie de sermones. Este es el segundo, acerca de las obras y la palabra de Dios. Este es el segundo. Estamos tomando como texto Salmo 19, versículo 1. Y en esta tarde vamos a continuar con esta serie. Es muy importante conocer, ¿verdad?, acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas y para la sociedad en general, porque hoy en día todo se rige por lo que leemos. Somos afectados para bien o para mal por lo que leemos. Hay algo que se transmite en nuestro espíritu por lo que leemos y estudiamos. Entonces es muy importante en esta tarde, ¿verdad?, escuchar esto. Yo le invito a que usted abra su corazón. Y dice pues nuestro texto, Salmo 19, versículo 1, y luego nos vamos a pasar al versículo 7 en esta tarde. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 7, solamente la primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vamos a hablar, este sermón, el título es La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, Dios ha hablado por medio de su palabra. Verdaderamente Dios ha hablado por medio de su palabra. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban la palabra de Dios. Era palabra hablada porque todavía no había palabra escrita, ¿verdad? No estaba escrita. Solamente ellos hablaban lo que Dios les decía. Ellos declaraban lo que Dios les decía que declararan. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículos 25 y 26, dice de esta manera: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Qué tremendo, que los profetas hablaban, ¿verdad?, lo que Dios les decía que hablaran. Hablaban la palabra. Dios les hablaba a su pueblo o a alguien en particular por medio de un profeta, porque no había palabra escrita, no había todavía, ¿verdad? No estaba escrita la palabra de Dios. Todo era por medio de los profetas en este día, ¿verdad? Muchas veces algunos hombres como Moisés, ¿verdad?, oyeron la voz de Dios, la palabra de Dios. Moisés oyó la voz de Dios cuando dice la Biblia que la zarza, que él estaba, ¿verdad?, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y dice que entonces miró una zarza en el monte que ardía y no se consumía, estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Dice que Moisés subió a mirar eso. Cuando él llegó a ese lugar, oyó la voz de Dios. Dios le habló y Dios le dijo: Moisés, quita el calzado de vuestros pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y Dios le dio instrucciones. Entonces Moisés oyó la palabra, ¿verdad? Oyó la palabra de Dios por medio del oído. Entonces, Dios hablaba, o sea, Dios ha hablado por medio de su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 10, le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que son las palabras que Dios, mi Padre, me da. Jesús hablaba la palabra de Dios. Jesús transmitía la palabra que Dios le daba. En el libro de los Hechos ya había palabra escrita, ¿verdad? Y los primeros cristianos, dicen, y los apóstoles empezaron a hablar la palabra de Dios. Pero ya estaba la ley escrita, ya estaban los libros del Antiguo Testamento,
ya estaban escritos, y los apóstoles, ¿verdad? Los cristianos, los primeros cristianos, ellos empezaron a hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 25, dice así: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Dice que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, o sea, ellos empezaron a hablar la palabra de Dios, empezaron a predicar la palabra de Dios, que ya estaba escrita, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento. Y no solo hablaban la palabra escrita, sino que también hablaban palabra de Dios, porque profetas se levantaban, evangelistas se levantaban, los apóstoles, y ellos traían palabra, traían un mensaje, ¿verdad? Al pueblo, a la iglesia, a las ciudades donde ellos llegaban a predicar la palabra. Gloria a Dios. Ahora, por medio de su palabra, Dios nos habla, ¿verdad? Dios habla a la humanidad y sostiene el universo con su palabra. Dios sostiene el universo mismo con su palabra. Y Dios habla a la humanidad. Ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice Hebreos 1, 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios sostiene todo con su palabra. O sea, Dios habló y fue hecho. Acuérdense, en Génesis capítulo 1, la creación, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo: háganse los cielos, háganse las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y así como Dios hablaba, se formaba todo. O sea, con su palabra, dice Hebreos, con su palabra Él sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder en esta tarde. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Entender que Dios ha hablado por medio de su palabra. Y Dios sigue hablando por medio de su palabra. Usted puede leer un sinnúmero de cosas, un sinfín de cosas. Puede leer libros, revistas, periódicos, columnas, cuentos, leyendas, poemas, canciones, escritos, etc. Pero cuando usted lee la palabra escrita de Dios, su vida comienza a dar un giro de 180 grados. Su vida comienza a cambiar. Algo tremendo empieza a suceder en su vida cuando usted empieza a leer la palabra de Dios. Porque usted puede leerse toda una biblioteca, pero si usted no lee la palabra de Dios, algo le va a faltar. No va a haber un cambio en su vida. Hay personas muy, muy sabias. Hay científicos muy, muy reconocidos en el mundo. Hay personas que saben mucho. Han leído mucho. Han devorado cientos de libros. Han devorado bibliotecas enteras. Pero la mayor biblioteca o el mayor libro que debe leer un ser humano es la Biblia, es la palabra de Dios, porque es la que nos va a cambiar, es la que va a hacer una obra en nuestras vidas, porque es la palabra que sale de la misma boca de Dios, es la palabra que salió del cerebro de Dios, de la mente de Dios en esta tarde. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 4 dice estas palabras, 1 de Pedro 4 versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios ha hablado por medio de su palabra, y eso tenemos nosotros, los seres humanos, que entender que no hay otra palabra que va a poder cambiar nuestras vidas más que la palabra de Dios. Y eso es muy importante en esta mañana, pues es lo que vamos a estar viendo en esta serie de sermones, ¿verdad? Acerca de las obras y la palabra de Dios. Entonces vamos a estar viendo lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos adelante. Vamos a hablar en segundo lugar
Dice, la ley de Jehová es perfecta. Eso es lo que dice nuestro texto, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. Usted no debe tener la menor duda de que la Biblia es perfecta. Nuestro texto dice que la ley de Jehová es perfecta. Se han escrito millones y millones de libros en el mundo, pero este libro, la palabra de Dios, este libro es único, porque es perfecta, ¿verdad? La palabra de Dios es la ley de Dios en esta tarde, es la ley de Dios. Y hay una perfección en este libro que contiene la ley de Dios, porque la Biblia contiene la ley de Dios. Y aquí está hablando de la ley de Jehová, que es perfecta. ¿Verdad? La ley de Dios es un conjunto de ordenanzas que están escritas para que todo ser humano las obedezca. Es un conjunto de leyes. Y lo primero que vemos que dice aquí es que la ley de Dios es perfecta. Sus leyes son perfectas. Sabemos que cada país tiene leyes. Cada país tiene su propia constitución política. Cada país, ¿verdad?, tiene sus propias leyes. Pero muchas de esas leyes se han ido acomodando conforme la situación de cada país. Desgraciadamente, ¿verdad?, muchas leyes se han cambiado y se han puesto otras leyes, se han quitado, se han puesto otras cosas. Por ejemplo, las leyes que protegen o que sostienen el aborto, ¿verdad? La legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son leyes incorrectas, son leyes contrarias a lo que Dios dice. Entonces, son leyes imperfectas, son leyes, ¿verdad?, que al final de cuentas están trayendo muchos problemas sociales a esta humanidad, a nuestro mundo. La legalización del aborto ha traído muchos problemas. Pero son leyes que el mismo hombre, ¿verdad?, ha ido acomodando, los mismos gobiernos han ido acomodando. Pero aquí usted y yo tenemos una ley perfecta. La Biblia es un conjunto de leyes que son perfectas en esta tarde. Las leyes de Dios son infalibles, definitivamente no tienen error alguno, ¿verdad? La ley de Dios es perfecta, es sin error, no tiene errores. Vamos a ver algunas escrituras. Salmo 18:30. Ahí dice de esta manera, Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Aquí está hablando, dice, y acrisolada la palabra de Jehová. La palabra acrisolada o acrisolado significa que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimientos. Sabemos que la palabra de Dios ha sido atacada, la Biblia ha sido atacada, ¿verdad?, de siglos atrás. El diablo ha querido destruir este libro, ¿verdad? Hubo ocasiones donde las Biblias eran quemadas, donde las Biblias, la palabra no la podía tener cualquier persona. De hecho, la Biblia estaba escrita en latín, o sea, en un lenguaje que la gente común no podía entender. Y así oficiaban, ¿verdad?, las misas, los sacerdotes en latín, para que la gente no entendiera, para seguirlos teniendo, ¿verdad?, bajo su dominio, manipulados a las personas. Entonces, de alguna manera, la Biblia ha sufrido ataques. El diablo ha querido destruir la palabra, pero, como dice esta definición de acrisolada, que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. O sea, la Biblia se ha ido perfeccionando mientras más ha sido atacada por ateos, por comunistas, ¿verdad?, por personas que están en contra de las leyes de Dios. También acrisolado significa que es honrado, íntegro, intachable. Y dice nuestro texto de Salmo 18:30 que la palabra de Dios es acrisolada, o sea, es intachable, es íntegra en esta tarde. También en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice estas palabras: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente, dice, en la perfecta ley. La ley es perfecta, las leyes de Dios son perfectas. Romanos capítulo 7, versículo 12, dice también de esta manera: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, dice.
La ley a la verdad es santa. La ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta en esta tarde. Romanos 7:16, versículo 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena. Las leyes de Dios son leyes buenas. No son leyes para nuestro mal, sino es para nuestro bien. Son leyes que están escritas, que fueron dictadas por Dios para que nos vaya bien en la vida. Son leyes que si nosotros las ponemos por obra, nos va bien en la vida, en esta tarde. Las leyes de Dios están escritas para evitarnos muchos fracasos. Son leyes muy sabias, dictadas por la misma inteligencia de Dios, por el mismo cerebro de Dios. Fueron dictadas por Dios. Entonces, Dios mismo dejándonos un legado para que vivamos bien en esta vida. Tremendo. Dios dice, dejándonos un legado. Dios nos dejó un legado, porque la ley de Dios es un legado, ¿verdad? Es una herencia que Dios nos dejó en su palabra para que vivamos bien en esta vida. Entonces, esto es algo muy interesante. Esto es algo muy importante que debemos de considerar como pueblo de Dios, como cristianos. Es muy importante esto en esta tarde. Vamos a hablar en tercer lugar, la ley de Jehová convierte el alma. Eso es lo que dice nuestro texto, ¿verdad? Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué significa esto? Que la ley de Dios te va a cambiar, te va a transformar. Son leyes, como he venido diciendo, son leyes que van a ir haciendo cambios en nuestras vidas. Cuando usted y yo empezamos a vivir las leyes de Dios, comienza una poderosa transformación en nuestras vidas, en nuestras almas, dice, porque la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Va a convertir el alma de cualquier ser humano, de cualquier persona. Cualquier persona, ¿verdad? Que le pone atención a las leyes de Dios y las obedece, su vida empezará a mejorar. Su vida empezará a ir de menos a más. No importa lo que haya sido o hasta dónde haya llegado, en maldad, en pecado, en camino de perdición, ¿verdad? Vivir la ley de Dios es de sabios, solo los sabios. Los ignorantes van a rechazar las leyes de Dios, ¿verdad? Las personas que no miran el peligro o que simplemente no quieren dejar sus malos pecados, sus malos caminos, su mala vida, van a rechazar estas leyes. Van a decir, no, esas leyes, no, están muy duras para obedecerse. Es muy difícil, no puedo. Pero si son leyes muy prácticas que Dios ha dejado en su palabra. Si usted estudia el Antiguo Testamento, los libros, ¿verdad?, de Moisés, los primeros 5 libros, usted se dará cuenta de que todas esas leyes que están ahí, Dios se las dejó a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos. Y todas esas leyes son muy prácticas. Ahí habla hasta de cosas tan sencillas, tan fáciles de entender. Entonces el deseo de Dios siempre ha sido que los seres humanos vivamos bien, ¿verdad? Que no vivamos fracaso tras fracaso, que no vivamos una vida de amargura, una vida, ¿verdad?, de vicios, de adicciones, de pecados, una vida de fracasos. Dios nos ama y Dios se duele cuando ve a sus hijos, a su creación destruyéndose a sí misma. Por eso Dios dejó sus leyes en su palabra. Por eso Dios dejó estas leyes. Entonces no importa lo que usted sea, lo que usted ha sido. Si usted empieza a obedecer las leyes de Dios, su vida empezará a mejorar. Porque dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Va a convertir el alma hasta del peor, de la persona que sea, de verdad, que alguien diga, ese ya no tiene lucha, ese de plano, ese mejor que se muera, porque hay personas que han llegado a decir así de otros, pero Dios ha cambiado a esas personas. Dios ha cambiado, ¿verdad?, hasta el peor de una colonia del barrio. Dios lo ha cambiado. Y eso es algo tremendo. Eso es lo que sucede cuando alguien empieza a vivir las leyes de Dios. Y eso se trata, no se trata de religión, se trata de vivir las leyes de Dios. La religión es un invento del hombre, pero lo que Dios dejó en su palabra son leyes muy prácticas y muy poderosas en esta tarde. Gloria a Dios.
Si usted estudia y pone por obra las leyes de Dios, su vida definitivamente va a comenzar a cambiar y va a empezar a mejorar cada día. Vamos a leer, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 28. Aquí nos habla de las bendiciones que vendrán. No lo vamos a leer todo, está muy largo, pero usted lo puede leer todo después, todo el capítulo. Vamos a leer versículos del 1 al 8. Deuteronomio 28, del 1 al 8. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todas estas bendiciones, y son un montón, todo el capítulo 28, ustedes lo leen, hasta el versículo 14, porque después vienen las consecuencias de no obedecer las leyes de Dios. Pero del 1 al 14, Deuteronomio 28, aquí vimos algunas bendiciones. Pero todo esto va a suceder si ponemos por obra las leyes de Dios. O sea, si obedecemos la ley de Dios. Si obedecemos. Mucha gente dice, yo no sé por qué me he ido mal, yo no sé por qué me tocó vivir. Y hay gente que dice, no, es que es el destino, el karma, etc. No. ¿Cómo han vivido? ¿Han obedecido las leyes de Dios? ¿Están haciendo lo que Dios dijo en su palabra? Es cuestión de que vean eso, porque si no están haciendo lo que Dios dijo, pues obvio, maldiciones van a venir. En vez de bendiciones, van a venir maldiciones. Vienen maldiciones, definitivamente. Pero si usted le pone atención a las leyes de Dios y usted empieza a vivir conforme a las leyes de Dios, vendrán todo tipo de bendiciones a su vida. Usted va a mirar todo eso, poco a poquito en su vida, como lo hemos mirado muchos que un día decidimos empezar a obedecer las leyes de Dios. Dios le habló a Josué y le dijo que si obedecía el libro de la ley, le iba a ir bien en la vida. Vamos a leer ahí Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así, Josué 1, 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está, Dios le dijo muy claro a Josué, esfuérzate, pon por obra la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Que no se aparte de tu boca. Dice, medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esto es muy importante en esta tarde, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Dios cambia cuando nosotros ponemos por obra las leyes de Dios, cuando nosotros le ponemos atención a las leyes de Dios. Dios empieza a cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras costumbres, todas esas cosas, ¿verdad? Que vivimos sin Dios, pero con Dios todo empieza a ser diferente, con las leyes de Dios. Quiero terminar, ¿verdad?, con un ejemplo. Un rey llamado Roboam, rey de Judá. Este hombre dejó la ley de Jehová. Y cuando él dejó la ley de Jehová, la Biblia dice que hubo una invasión del rey de Egipto sobre Jerusalén. Jerusalén fue invadido por los egipcios, por el rey Faraón y por los egipcios, porque él dejó la ley de Dios. Entonces eso es lo que sucede. Vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 5, Segunda de Crónicas 12, del 1 al 5, dice así. Cuando Roboam había consolidado el reino, dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, o sea, le siguieron el rollo.
le siguieron el rollo al rey y dejaron la ley de Dios. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Cuando el rey Roboam dejó la ley de Dios y todo Israel con él, entonces vino sus enemigos, invadieron la ciudad y se lo llevaron, esclavos. Eso es lo que pasa. Es muy clara la palabra de Dios. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si usted vive conforme a la ley de Dios, le va a ir bien. Pero si usted deja la ley de Dios, si usted le da la espalda a la ley de Dios, va a venir el diablo y va a invadir su vida. El diablo va a invadir su vida con muchas cosas, con muchos problemas, enfermedades, vicios, un montón de cosas, pobreza, miseria, etc. Hay muchas cosas que el diablo trae sobre los hogares cuando la gente le da la espalda a las leyes de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que Dios nos ayude, gloria al Señor, porque de eso se trata en esta tarde, gloria a Dios. Así es que, pues en esta tarde es todo lo que yo traigo. Yo quisiera hacer una oración, ¿verdad? Antes de cerrar este servicio, esta grabación, quiero hacer una oración, ¿verdad? Por aquellas personas, ¿verdad? Que no son creyentes, que no son cristianos, ¿verdad? Que quizás han vivido la vida, pues a la y se va, ¿verdad? Como aprendieron de sus padres, o a como muchas veces nuestros padres, ¿verdad? No nos dieron principios, ¿verdad? Así, ¿verdad? Simplemente a como venía los abuelos, los bisabuelos, así nos criaron. Pero qué tremendo que en estos tiempos, pues se está hablando mucho ya de volverse a Dios, de volver a Dios, más en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entonces, yo quiero retarle a que usted empiece a estudiar las leyes de Dios, leerlas en la palabra de Dios. Empiece a leer las leyes de Dios, empiece a obedecer esas leyes y le va a ir bien, se lo aseguro. Le va a ir bien. Dios dijo que si, dice, ponemos por obra sus mandamientos, acontecerá, dice, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito será tu trabajo, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y en tu salir, etcétera, etcétera, etcétera. Bendiciones vendrán. Así es que yo quiero hacer una oración, ¿verdad? En general, gloria a Dios por aquellas personas que han vivido, ¿verdad? Han tenido muchos problemas, ¿verdad? De pecados, vicios, adicciones, problemas matrimoniales, problemas económicos, enfermedades, muchas cosas negativas, ¿verdad? Han vivido una vida muy desordenada. Pues este mensaje es para usted, para que usted, ¿verdad?, empiece una vida diferente, usted empiece a obedecer las leyes de Dios y le va a empezar a ir bien, muy bien. Dios va a bendecir su vida y puertas se van a abrir para usted, si usted obedece la ley de Dios. Así que vamos a hacer una oración en esta tarde. Vamos a hacer esta oración. Ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Vamos a hacer esta oración y hágalo con todo su corazón. Padre Celestial, en esta tarde yo vengo delante de tu presencia. Yo reconozco, Señor, que tus leyes son santas, que la ley es perfecta y que el mandamiento es bueno, que convierte el alma. Perdóname, Señor, porque he vivido en rebelión contra tus leyes, contra tus mandamientos. He vivido, Señor, violando tus leyes. Pero en este día, yo una vez más he escuchado que si yo obedezco tus leyes, vendrán sobre mí todas estas bendiciones. Perdóname, Señor, por rebelde, por desobediente. Perdona mis pecados.
perdona todos mis errores. Yo tomo la decisión de empezar a estudiar tus leyes, a ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Bendice mi hogar, bendice mi familia, bendice a mis hijos. Bendice, Señor, todo aquello que tú pongas en mi vida para hacer y yo pueda poner por obra todas tus leyes. En el nombre de Jesús, acepto tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos vamos a despedir. Yo quiero orar por ustedes. Gloria a Dios, y al mismo tiempo nos vamos a despedir. Bueno, ahorita les voy a dar unos anuncios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, por estas personas, hermanos que están escuchando este video, esta transmisión. Gracias, bendice tu iglesia, tu pueblo, bendice a aquellos, Dios, que te conocen, que te han conocido a través de este mensaje, que te están conociendo también, Señor, en el nombre de Jesús, fortalece la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, los anuncios. Vamos a vernos hasta el servicio de milagros del domingo. Voy a grabarlo por ahí el sábado y para subirlo solamente el de la tarde. Porque antes de quiero grabar ahí un pequeño ahí pues concierto con la guitarra. Quiero compartir unas canciones. Yo creo que el sábado las voy a mandar, ¿verdad? Este video con algunas canciones. Quiero transmitir un mensaje a través de la música también. Y pues aquí estamos, gloria a Dios. Conéctese, ¿verdad? A este canal. Estamos orando. Y la iglesia, la casa del alfarero, aquí en La Paz, Baja California, es una colonia de la Pasión. Están invitados. Y pues que la pasen bien, cuídense mucho, Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima. Amén.